Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con un estudio nuevo que vamos a hacer. Vamos a estudiar los libros de Esdras y Nehemías, que son libros relacionados hasta cierto punto porque hablan de restablecer a Israel. Entonces yo incluyo como siempre notas, si quieren seguir con las notas. Como especie de introducción, siempre quiero recordarles de la Biblia. Esta Biblia que nosotros tenemos es la única palabra de Dios y se comprueba por las profecías cumplidas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay tres palabras claves que siempre recordamos: información, revelación y transformación. Información es lo que leemos en la Biblia. Revelación es cuando esta información entra en el corazón de nosotros. Y transformación es cuando por fin somos transformados por las verdades reveladas. La Biblia se forma de 66 libros escritos por unos 40 hombres inspirados a través de muchos siglos. La Biblia contiene un mensaje singular, que es la gloria de Dios, y otro tema, la salvación del hombre. Toda la Biblia, todo se relaciona y muestra diseño. El autor principal de la Biblia, no los autores hombres inspirados, el autor verdadero, Dios, está fuera de las limitaciones del espacio y tiempo. Por eso puede ver desde el principio hasta el final. No hay otro libro religioso que se comprueba así. Para este estudio vamos a usar la versión Reina Valera Revisión 1960. Bueno, un poco más. Esther, Esdras y Nehemías son libros que se llaman libros históricos del Antiguo Testamento. Y con esos libros ya se cierran los libros históricos. Muchos hablan de 400 años de silencio, y hasta cierto punto tienen razón, porque por los 400 años no había voz profética en Israel. Pero la historia de este periodo está grabado en los últimos capítulos de Daniel. Y como dije, se llaman 400 años de silencio porque no había voz profética, o sea, silencio desde el cielo. Imagínense ustedes, sin una voz de Dios por tanto tiempo. Bueno, el fondo histórico de este estudio. Primero es la caída de Babilonia, Daniel capítulo 5. Los judíos se habían llevado a Babilonia bajo Nabucodonosor. Él murió y dice su hijo, pero era su nieto, Belsasar. En Daniel 5 ve la escritura en la pared y cae Babilonia por Ciro, el rey Ciro, con una alianza de los medos y persas. Y hay algo curioso porque Daniel, estudiamos el libro de Daniel hace rato, otra vez sube al poder. Es interesante cómo José era esclavo, pero subió en poder porque temía a Dios. Hay que recordar que los judíos fueron llevados al cautiverio por su desobediencia y fue profetizado a ser por 70 años, el profeta Jeremías. Daniel, un cautivo, comenzó a orar viendo que se cumplían los 70 años, y después de la conquista de Babilonia vemos la profecía cumplida. Daniel, un hombre muy interesante en la gran historia de Dios. Y como dije, hicimos un estudio sobre el profeta Daniel. Si está interesado, siempre está disponible. Ok, los reyes gentiles después de Belsasar de Babilonia. Aparece Ciro, ordenado por Dios en Isaías 44, 27 hasta el 45, 7. Y más adelante en este estudio vamos a leer esto. Ciro conquistó a Babilonia sin batalla. No hubo batalla. Los babilonios eran muy egoístas y
prepotentes. Y lo que Ciro hizo fue cegar las fuentes de agua que entraban a la ciudad, y ellos entraron por debajo. Entonces Babilonia no fue destruida, sino conquistada. Y Dios lo llamó mi pastor, a Ciro. Y como dije, vamos a ver este versículo más adelante, aunque no era judío ni creyente. Y después aparece otro rey de gentiles, Darío, desde Daniel, Artajerjes, que manda a Nehemías. El libro de Esther ocurre entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Entonces, hay que entender esto. Un día vamos a estudiar el libro de Esther, aunque no se menciona en Esther. Después de la caída de Babilonia, Esdras cubre el periodo post-exilio, o todo lo que sucedió después del exilio. El primer regreso fue con Zorobabel para reedificar el templo. Y después llega Esdras, el nombre del libro, y por fin Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Bueno, por supuesto, hay mucho más que decir aquí, pero no quiero complicar un estudio sencillo. Entonces vamos a entrar en Esdras capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2, como dije siempre con la Reina Valera Revisión 1960. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces este hombre ni era creyente, pero reconoció a Jehová, y reconoció él que él tenía poder por la mano de Jehová. Muchos líderes hoy día ni creen esto. Bueno, en sus notas, todo fue por la mano de Dios, no por la bondad de Ciro. Ciro fue un siervo que obedeció a Dios. Vemos que Dios interviene en la historia del mundo. El ejemplo tal vez más grande se encuentra en el libro de Esther, cómo Dios intervino en todos los sucesos de este libro. Como dije, Ciro no era creyente, sin embargo, reconoce el mandato de Dios. Judá y Benjamín eran las tribus principales, pero no los únicos en aquel entonces. Judá y Benjamín estaban bajo el cautiverio babilonio. 3 al 6. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosa preciosa, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces se levantaron los judíos para hacer la obra, y todos los vecinos voluntariamente ayudaron con sus bienes. Entonces ya vamos el inicio, un buen inicio, pero van a haber complicaciones. 7 al 11, al final del capítulo 1. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero,
el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Algunos dicen que Sesbazar era el nombre persa de Zorobabel, pero solo es una opinión de unos teólogos. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 2. No vamos a leer todos los nombres, porque son nombres tras nombres, todos los hijos, y la verdad es que todos los nombres son importantes, y por eso están en la Biblia. Y en la lectura normal en el año siempre leemos todos los nombres, pero por el tiempo no los vamos a leer. Pues que ellos iban a restaurar el templo, se necesitaban sacerdotes, porque los sacerdotes eran las personas que podían ofrecer sacrificios. Entonces, por eso ellos tenían que comprobar su linaje, si eran sacerdotes de un linaje de sacerdotes, porque era importante. Entonces, en el versículo al final 59, después de una lista de nombres grandes, 59 dice que estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de la cosa más santa hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Entonces ellos no pudieron comprobar su linaje como levitas o como sacerdotes. Ellos pudieron trabajar, pero no comer la comida sagrada hasta que pudieron consultar el Urim y el Tumim. Yo he buscado qué significa el Urim y Tumim y hay varias opiniones, pero era una manera que un sacerdote podría consultar a Dios. En la Biblia vemos a David llamar a un sacerdote para consultar a Dios. Entonces, en este caso, estas personas no son rechazadas, pero ya tienen que esperar hasta que se puedan comprobar su linaje. Ahora una nota más. Después de la cautividad en Babilonia, los términos judío, israelita, casi significan lo mismo. No son lo mismo, pero son muy parecidas en su uso. Bueno, sigamos. Capítulo 3 de Esdras. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová,
holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces la primera obra fue construir el altar, porque ellos querían ofrecer sus sacrificios, aunque no había templo. Se tardó la reconstrucción del templo porque tenían que acumular los materiales. David había preparado todo para que su hijo Salomón construyera el primer templo, pero ahora ellos tienen que recoger esto de nuevo, no está todo disponible. Pero aún así comenzaron a ofrecer sacrificios. Versículo 8 y 9. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Entonces los levitas eran como los supervisores. Hay que recordar que esa gente ya, todo esto es algo difícil porque están comenzando de nada. Versículo 10 hasta el 13, a concluir el capítulo 3, y con esto vamos a concluir la primera lección. Leamos. Y sería bueno que lean conmigo. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracia a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grande grito de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces hubo mucho júbilo al poner el cimiento, los cimientos del templo. Y había dos sonidos. Gozo y voz de lloro de parte de los que habían visto el primer templo. Y habían visto el primer templo, fueron llevados a Babilonia, el templo destruido, y ahora están presenciando la reedificación del templo. Entonces vamos a parar aquí y en la próxima lección vamos a seguir con capítulo 4. Padre Dios, te damos gracias al comenzar un estudio nuevo. Te damos gracias por tu palabra, gracias por
guiarnos y inspirarnos y instruirnos en las verdades que necesitamos saber en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta la próxima lección.